Mi nombre es Luis, aunque no estoy seguro de si todavía soy yo mismo. No sé cómo empezar esto sin sonar loco, pero si estás escuchando esto, probablemente ya hayas visto cosas que te hacen dudar de lo que es real. No quería contar esta historia nunca más. Ni siquiera me atreví a contársela a mi terapeuta. Pero desde hace un par de semanas, empecé a soñar con ese lugar otra vez. Y en cada sueño, la misma cosa me mira desde detrás del mostrador. La misma cara. Las mismas palabras. Que dicen, ¿te gustaría algo para acompañar eso? Esta historia comienza en 2017. Yo tenía 25 años y trabajaba en el turno de noche de un McDonald's en las afueras de la Ciudad de México. Era una sucursal bastante nueva, construida sobre lo que antes había sido un campo abandonado. Nada alrededor, solo carretera, árboles secos y un letrero luminoso amarillo que brillaba como un faro solitario en medio de la oscuridad. El horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi jefe decía que era turno tranquilo. Menos clientes, menos trabajo. En teoría. Pero después de la medianoche, todo se volvía extraño. El lugar se quedaba completamente vacío. A veces pasaban horas sin que entrara nadie. Solo yo, el sonido del refrigerador de las papas fritas, el zumbido de los anuncios digitales y la música ambiental que se repetía una y otra vez. Melodías infantiles y risas falsas que rebotaban contra las paredes azules y blancas. Al principio, todo estaba bien. Era aburrido, sí, pero manejable. Incluso llegué a disfrutar de esa soledad. Hasta que noté cosas raras. La primera vez fue un olor. Como a carne quemada, pero no era el olor normal de la parrilla. Era peor. Más intenso. Más oscuro. Salí a revisar, pero todo estaba apagado. El equipo limpio, la parrilla fría. Nadie había cocinado nada. Un par de días después, escuché que alguien pedía una orden por el intercomunicador del autoservicio. Estaba cansado, quizás soñoliento, así que respondí automáticamente, «Bienvenido a McDonald's, ¿en qué puedo ayudarte?» Silencio. Entonces una voz, muy baja, dijo, «¿Tienen Big Mac?» Le pregunté cuántos quería, y la voz repitió, «¿Tienen Big Mac?» Respondí que sí, y entonces oí una risa. Una risa aguda, como de niño. Luego el clic del intercomunicador cerrándose. Nunca llegó ningún coche. Revisé la pantalla exterior. Nadie. Absolutamente nadie. Empezaron a pasar otras cosas. Cosas pequeñas. Puertas que se cerraban solas. Luces que parpadeaban sin razón. Una vez, encontré un vaso de refresco tirado en el suelo, lleno de algo que no era Coca-Cola. Era oscuro, casi negro, y tenía un olor dulce que me dio náuseas. Lo limpié, pero al día siguiente, apareció otro. Y luego otro. Y luego, empezaron las figuras. La primera vez que vi a uno, estaba en el área de juegos. Era de noche, y la luz principal estaba apagada. Solo la luz de emergencia iluminaba débilmente el lugar. Vi una silueta moviéndose entre los tubos rojos. Pensé que era un niño perdido. Me acerqué, pero no había nadie. Solo polvo y sombras. Pero poco a poco, las apariciones se hicieron más claras. Primero eran formas borrosas, como estáticas en la visión periférica. Después, personas. Empleados que no reconocía. Clientes que nunca habían estado allí. Uno de ellos, un hombre con uniforme completo de McDonald's, me saludó con la mano desde detrás del mostrador. Le dije hola, pero no respondió. Se quedó ahí, sonriendo. Sin moverse. Sin respirar. Corrí a la oficina del gerente. Estaba vacía. No había registro de él. Nadie sabía quién era. Eso fue cuando empecé a tener miedo de verdad. Una noche, mientras limpiaba el baño de empleados, escuché un llanto. Era un bebé. Lloraba en la sala de espera. Salí corriendo, pero no había nadie. Regresé al baño y el llanto seguía. Esta vez, parecía venir del interior de la pared. Golpeé la pared con la palma de la mano. Sonaba hueca, como si hubiera algo detrás. Me asusté tanto que llamé a seguridad. Cuando llegó, le expliqué lo que había escuchado. Él solo me miró con lástima. Me dijo que muchos empleados nocturnos tenían alucinaciones por el estrés y el sueño acumulado.
que debía descansar más, que dejara de ver películas de terror antes de dormir. Le creí, por un tiempo, pero entonces comenzaron las voces. No eran voces altas ni amenazantes, eran susurros, palabras cortas, cosas como cortaste demasiado, no deberías haberlo hecho o ya falta poco. Algunas veces venían del intercomunicador, otras de detrás de mí, justo antes de que me diera la vuelta. Un día, revisé las cámaras de seguridad por curiosidad. Buscaba alguna explicación racional, algo que justificara lo que estaba viviendo. Pero lo que vi no tiene sentido. En una de las grabaciones, se veía a un niño pequeño caminando hacia el área de juegos. Estaba vestido con una sudadera gris y pantalones negros. No llevaba zapatos. Caminaba lentamente, arrastrando los pies. Nunca salió de la zona de juegos. Nunca regresó. Nadie lo reportó desaparecido. Nadie lo reconoció. Otra grabación mostraba a una mujer sentada sola en una mesa. Estaba de espaldas a la cámara. Tenía el cabello largo y negro. Comía una hamburguesa con ambas manos, pero nunca se le veía el rostro. Terminaba su comida y simplemente desaparecía, como si se hubiera evaporado. Decidí investigar. Hablé con otros empleados. Ninguno había visto nada raro. Algunos me dijeron que sí habían escuchado cosas, pero que preferían ignorarlo. Otro, un chico nuevo, me confesó que también había visto al hombre del uniforme. Dijo que lo había seguido hasta la bodega, que había intentado hablarle, pero que el hombre no respondió. Que, al final, lo único que hizo fue voltear y mostrarle una sonrisa, sin boca. Después de eso, el chico renunció. Nunca más regresó. Yo traté de hacer lo mismo. Fui a la oficina del gerente y le dije que necesitaba un cambio de horario. Me negó la solicitud. Dijo que necesitaban personal nocturno y que no podía permitirse perder a nadie. Me dio un aumento. Me dijo que era valioso. Me rogó que me quedara. Lo hice. Por dinero. Por necesidad. Por cobardía. Y eso fue mi error. Una noche, mientras servía café a través del autoservicio, noté algo fuera de lugar. La figura de un hombre esperaba frente a la ventanilla. Estaba oscuro, pero pude ver que llevaba una chaqueta roja y pantalones oscuros. No había coche. Estaba parado directamente frente a la ventanilla, como si fuera una persona común. Le pregunté qué deseaba. Él no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia adentro. Hacia mí. Y luego, se inclinó hacia adelante, pegando su rostro a la ventana. Su cara era completamente blanca. Sin ojos. Sin nariz. Sin boca, solo piel lisa y tensa. Grité. Retrocedí. Corrí a la puerta trasera y la aseguré. Me quedé allí durante horas, temblando, rezando, llorando. Cuando salió el sol, salí corriendo del lugar. No regresé nunca más. Pensé que todo había terminado, que había escapado. Pero estaba equivocado. Aún lo sigo escuchando. En mis sueños. En mi apartamento, incluso en el trabajo nuevo donde ahora trabajo. Cada noche, a las 3:17 de la mañana, exactamente, escucho una voz susurrando en mi oído izquierdo, que me dice, ¿te gustaría algo para acompañar eso? Y cuando me doy la vuelta, siempre hay una nota pegada en la puerta del refrigerador, con la imagen de Ronald McDonald, sonriendo, con una frase escrita en sangre, vuelve pronto. Después de dejar ese trabajo, hice lo que cualquier persona normal haría, traté de olvidarlo. Me mudé a otro estado. Cambié mi número de teléfono. Dejé de hablar del tema con todos, incluso conmigo mismo. Pero no importó. La cosa me siguió. Al principio fueron solo sueños. Sueños donde caminaba por el área de juegos vacía, escuchando risas que venían de detrás de las paredes. O donde servía órdenes a personas sin rostro, que me miraban desde el otro lado del mostrador con ojos vacíos y sonrisas imposibles. Cada noche, la misma frase, ¿te gustaría algo para acompañar eso? Pero después empezaron los sonidos. En mitad de la noche, en mi nuevo apartamento, escuchaba el intercomunicador. Era idéntico al de McDonald's.
El mismo tono metálico, la misma estática, y una voz infantil decía, ¿tienen Big Mac? Me despertaba sudoroso, con el corazón acelerado, pero todo estaba oscuro y silencioso. No había intercomunicador, ni televisión encendida, ni radio. Solo yo, y el eco de esa voz clavada en mi cabeza. Intenté verlo como estrés, como ansiedad, como un trauma acumulado por trabajar demasiadas horas en la oscuridad. Así que comencé a buscar ayuda profesional. Un psicólogo, un especialista en trastornos de ansiedad nocturna. No sirvió de nada. Cada sesión terminaba igual, él preguntándome si había tenido más episodios, y yo respondiendo que sí, pero sin poder explicarle qué era exactamente lo que estaba pasando. Porque ni yo mismo lo entendía. Un día, le mencioné lo de la nota pegada en la puerta del refrigerador. Le dije que aparecía todas las mañanas, siempre a las 3:17 de la mañana. Que la imagen de Ronald McDonald estaba dibujada a mano, como si alguien hubiera pasado horas perfeccionando su sonrisa. Que la sangre parecía fresca, aunque nunca dejaba manchas en mis dedos cuando la tocaba. Él me dio medicamentos, pastillas para dormir, inhibidores selectivos de la serotonina. Me dijo que estaba proyectando mis miedos inconscientes en imágenes simbólicas, que mi mente estaba intentando hacer sentido de una experiencia traumática. Le creí, por un tiempo, pero entonces empecé a notar que otras personas también podían verlo. Fue en mi nuevo trabajo, en una tienda de conveniencia cerca de Cuernavaca. Una noche, mientras cerraba caja, una empleada nueva se acercó a mí y me preguntó, «Luis, ¿tienes frío?» Negué con la cabeza. Hacía calor. Demasiado calor. Ella me miró fijamente y luego señaló hacia atrás. Entonces, ¿por qué estás temblando? Miré hacia el espejo que teníamos en la pared. Y ahí estaba, mi reflejo. Pero no era yo. Estaba pálido. Mis ojos eran completamente negros. Y detrás de mí, en el reflejo, había una figura vestida con uniforme de McDonald's. Sonriendo. Cuando me di la vuelta, no había nadie. La chica se fue corriendo. Nunca regresó. A partir de ese momento, empecé a darme cuenta de que ya no podía fingir que esto era parte de mi imaginación. Algo me estaba persiguiendo. Algo que no era humano. Algo que había salido de ese lugar. Y no quería dejarme ir. Una noche, decidí volver. No sé por qué. Tal vez necesitaba respuestas. O tal vez simplemente sabía que no tenía elección. El McDonald's había cerrado. Oficialmente, en remodelación. Pero la estructura seguía allí. Las ventanas tapadas con carteles viejos. El letrero apagado. El lugar cubierto de polvo y maleza. Entré por la puerta trasera. La encontré abierta. El interior olía a humedad y carne rancia. Todo estaba igual. Los mismos asientos. El mismo mostrador. La zona de juegos, silenciosa y oscura. Encendí mi linterna y caminé hasta el área de empleados. La oficina del gerente estaba cerrada. La puerta chirrió al abrirla. Dentro, todo estaba como lo recordaba. Excepto por una cosa, en el escritorio había una carpeta abierta. Con documentos antiguos. Fechados hace años. Antes de que yo trabajara allí. Entre ellos, un informe policial. De 2004. Decía que un niño de 6 años había desaparecido cerca del lugar donde ahora se encuentra el McDonald's. Había sido visto por última vez jugando en el campo abandonado. Nunca fue encontrado. Se sospechaba que había sido secuestrado, o peor. En la parte inferior del documento, había una nota escrita a mano, con letra torcida, casi ilegible. Él sigue aquí. Siempre ha estado aquí. Salí corriendo. Volví al área principal. Pero algo había cambiado. Las luces se habían encendido solas. La música ambiental estaba sonando otra vez. Y en la pantalla digital del menú, las palabras parpadeaban, distorsionándose como si estuvieran rotas. Bienvenido a McDonald's. ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Me quedé inmóvil. Escuché pasos. Lentos. Pesados. Provenían del área de juegos. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado.
Mi respiración era superficial. Mis manos sudaban. Y entonces lo vi. Sentado dentro de uno de los tubos rojos, había un niño, vestido con una sudadera gris y pantalones negros, sin zapatos, mirándome directamente, con una sonrisa ancha, demasiado grande para su cara. ¿Quieres jugar?, dijo. Su voz era dulce, infantil, pero sus ojos eran completamente blancos. Grité, retrocedí, quise correr, pero mis piernas no respondieron. Me quedé allí, paralizado, mientras él salía del tubo y caminaba hacia mí. Sus pies no hacían ruido. Su cuerpo se movía de forma extraña, como si estuviera flotando. Detrás de mí, escuché otra voz. Era Ronald McDonald. Y me dijo, «Bienvenido de vuelta, Luis. Te estábamos esperando». No recuerdo cómo salí de allí. No estoy seguro de si corrí, si grité, o si simplemente desaparecí por un momento del tiempo y aparecí afuera, en la oscuridad de la carretera solitaria. Solo sé que desperté al día siguiente en mi cama, con la nota pegada en la puerta del refrigerador otra vez. La misma imagen, la misma sonrisa, la misma frase escrita en sangre. Vuelve pronto. Pero ya no tengo miedo, porque ahora lo entiendo. Ronald McDonald no es una persona, ni un fantasma, ni un recuerdo distorsionado. Es algo más antiguo, algo que ha estado ahí desde antes de que ese lugar fuera construido, desde antes de que alguien plantara el primer poste del techo o extendiera el primer anuncio luminoso. Es una grieta, una fisura en la realidad donde las cosas que no deberían existir, viven. Y yo me convertí en parte de eso. Cada noche, a las 3:17 de la mañana, escucho pasos en mi apartamento. Paso de verificar. Ya sé que no hay nadie, pero puedo sentirlo. Puedo sentirlos. El niño sin zapatos. La mujer de la sudadera negra. El hombre sin rostro. Todos están aquí, observándome desde detrás de los espejos, desde debajo de mi cama, desde dentro de mis sueños. Mi psicólogo dejó de responderme después de que le envié una foto de la nota. Le escribí, ¿qué crees que significa esto? Nunca contestó. Un amigo mío, Javier, decidió acompañarme una noche para probar que todo era paranoia. Entramos juntos al apartamento. Él se quedó toda la noche, hasta que llegaron las 3:17 de la mañana. Fue entonces cuando empezó a sudar, a temblar. Decía que escuchaba risas provenientes de las paredes, que podía ver sombras moviéndose detrás de mí, que Ronald estaba sentado en su coche, esperando. Salió corriendo. Nunca volvió a hablarme. Ahora vivo solo, totalmente solo. Incluso los vecinos se mudaron, uno tras otro, sin explicación. Solo desaparecieron, como si este lugar estuviera absorbiendo vida poco a poco. A veces pienso que debería grabar todo esto, subirlo a YouTube, dejar que otros lo vean. Quizás alguien pueda ayudarme, o tal vez solo quieran burlarse, pero no importa, porque ya no soy humano del todo. Lo siento, mi cuerpo sigue funcionando, pero ya no duermo, no como, no bebo, mi reflejo se mueve diferente al mío, mis palabras suenan raras, como si alguien más estuviera hablando por mí. La semana pasada, recibí una llamada. Un número desconocido. Contesté. Al otro lado, una voz familiar. Bienvenido de vuelta, Luis. Sabíamos que volverías. Era mi voz. Colgué. Corrí al baño y me miré al espejo. Mi boca se movía sola. Estaba diciendo órdenes. ¿Tiene hambre? ¿Le gustaría algo para acompañar eso? Me arrancó la lengua con mis propias manos. No quería seguir repitiendo sus palabras. Pero aún así, sigue hablando. Incluso ahora, mientras escribo esto, puedo escucharlo. Susurrando en mi cabeza. Diciendo frases que nunca he dicho. Ofreciendo promociones que no existen. Y cada mañana, al levantarme, hay una nueva nota pegada en la puerta del refrigerador. Con nuevas imágenes, nuevos rostros, y siempre esa misma frase, vuelve pronto. Pero ya no necesito regresar, porque ya no me fui.